que suma. Información, actualidad, buena energía. Así arrancamos el desayuno. ¿Qué sumás? Desayuno americano con Pamela. Desde el 5 de marzo a las 8. Solo en América. Una idea vale más que 1000 palabras. Enmarca las palabras, las voces, los sentidos, las ideas. Las 11:09, estamos ya transmitiendo en Facebook Live, como en todos los momentos, en todas las instancias de nuestra nota central, nuestro canal de YouTube. Y está Ezequiel Adamovsky, que es un orgullo que esté, como siempre que viene lo decimos. Doctor en Historia, profesor en la UNSAM y en la Facu de Filosofía y Letras de la UBA. Alguien que ha publicado y publica en revistas de todo el mundo, autor de varios libros, uno de los cuales causó particular impacto, que es La historia de la clase media argentina, que es de 2009. Y ahora el nuevo es el de la fiesta de los negros, ¿no? La fiesta de los negros, así es. Que es una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Justo hace un rato estábamos hablando de lo de Mickey Vainilla con el charango y el norte, que no son argentinos y que destruyeron nuestra música. Y ahora que leí esto de la cultura popular, se me ocurrió relacionarlo, ¿no? Y sí, está relacionado, porque el libro tiene bastante que ver con cómo se forjó la cultura popular argentina, particularmente en Buenos Aires, a través del carnaval y todo lo que eso habilitó, y cuánto le debe esa cultura popular al legado de la cultura afro, ¿no? Este es un país que, bueno, lo hemos visto ahora con Pichetto, pero hay 1000 ejemplos previos, que tiene muchas dificultades para reconocerse como un país de herencias étnicas múltiples y de colores diversos, ¿no? Pichetto particularmente tiene problemas graves con eso, no es la primera vez que tiene expresiones de este tipo. Y este libro entonces tiene que ver con eso, con poder visibilizar cuánto hay de impronta de lo no blanco en nuestra cultura, y sobre todo en la cultura popular, ¿no? No tanto quizás en la alta cultura, pero sí en la cultura popular. Bueno, los aportes que no son europeos, que no son de poblaciones de ese origen, son absolutamente cruciales. Cuando te invitamos, vos habías adelantado, creo que fue a mediados del año pasado, cuando viniste, la aparición del libro, del que después probable seguramente volveremos a hablar. Pero bueno, empalmó, ¿cuándo? Con un tipo como vos no empalma alguna cosa política con un gobierno como este. En el diario AR publicaste, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas, el 16 de febrero. Publicaste algo acerca de, y con el título de El huevo de la serpiente. Y decís que cuando un historiador escriba la historia de este tiempo aciago, se sorprenderá de las múltiples alarmas que hubo de camino hasta aquí y que parte de la sociedad decidió activamente ignorar. Y te preguntás cuánto más hay que dejar pasar. Ocurrió que después de esta publicación, solo para tomar las últimas horas, apareció desde la integración de la Corte Suprema con 2 miembros por decretazo, incluyendo uno que dijo que de ninguna manera iba a jurar de ese modo, y ocurrió la abierta amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires por parte de Javier Milei. Pero acerca de este título, el huevo de la serpiente, me reflota y reflota, no solo a mí, el tema de hasta dónde es lícito intelectualmente, analíticamente, hablar de algo que en su resonancia implica fascismo o fascistización. ¿Qué pensás vos de eso?
La verdad es que se viene discutiendo hace bastante la validez de reflotar, usar ese término para designar a las extremas derechas actuales. Los primeros que lo hicieron en verdad fueron en Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump, que ahí se empezó a discutir abiertamente en la prensa si correspondía elevar esa alarma a propósito de lo que hacía Trump entonces, que era mucho menos de lo que está haciendo hoy, a propósito, ¿no? Es una discusión, digamos, uno se puede poner técnico y empezar a buscar semejanzas y diferencias, y ciertamente no hay todavía un conjunto de elementos que haga de estos movimientos algo igual a lo que fue el fascismo en los años 30. Tampoco es necesario que sea igual para que uno eleve esa alarma. Para mí una diferencia fundamental, yo lo señalé ya hace bastante tiempo, que estos movimientos de extrema derecha derivan del liberalismo. En Argentina es particularmente claro esto, ¿no? Mientras que el fascismo histórico había sido antiliberal, ¿no? Y eso es una diferencia importante porque contra el fascismo histórico hubo una serie de anticuerpos sociales que permitieron resistirlo y finalmente quitarlo del terreno, y que son los que habilitaron la alianza que hubo entonces entre la izquierda y los sectores liberales democráticos, que en los años 30 hicieron frentes populares contra el fascismo por todas partes, y fue esa alianza, incluso plasmada en la Segunda Guerra Mundial con la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la que consiguió quitarnos de encima esa amenaza, ¿no? Ahora estamos un poco en el escenario opuesto, porque por un lado no hay izquierdas fuertes como las había en esa época, y por otro lado, tanto Estados Unidos y el establishment económico como las principales voces del liberalismo están bastante embarcadas en el apoyo o por lo menos en el coqueteo con estas fuerzas de ultraderecha, ¿no? Entonces es un escenario bastante diferente. Me parece que sirve o es útil el término fascismo para alertar que hay una deriva antidemocrática muy, muy evidente y muy grave. Y luego, uno puede ponerse más académico, técnico y señalar estas cosas que te digo que hay diferencias que también son importantes, ¿no? Y vos, como investigador de la clase media argentina, frente a la cual también resuena, si es por tradiciones de definición, aquello de no hay nada más cercano a un fascista que un burgués asustado, en fin. Frente a lo que recorriste de tu investigación con la clase media, ¿cuánto sentís que hay, qué tipo de componente hoy en la clase media argentina que se sienta atraído por esta clase de producto? Yo la verdad es que siento que el problema es más grave que eso, porque no es solamente sectores medios, ¿no? El predicamento que tiene la extrema derecha en sectores bajos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, es muy grande, incluso te diría que más que en sectores medios, ¿no? Por comparación con el fascismo, muchas veces se dice que el fascismo fue un movimiento de clase media. Eso quizás fue en Italia, no tanto así en Alemania. Lo que sí era muy habitual y compartido con el periodo actual, que es la clase alta, sí estaba apoyando al fascismo en los años 30, así como está apoyando hoy a la ultraderecha, ¿no? Pero luego la verdad está arrastrando votos de todos lados, de los sectores bajos muy centralmente. Así que no me parece justo asignárselo particularmente a los sectores medios, ¿no? Hay una cuestión incluso que se vio en las últimas elecciones en Alemania, donde también hubo un crecimiento de la ultraderecha muy grande, que es que son los sectores de trabajadores manuales que se vienen viendo postergados, sobre todo varones, por los cambios económicos que hay, que son los que encuentran su canal para expresar su insatisfacción en estos movimientos de extrema derecha, ¿no? En ausencia, digo, de una izquierda que capaz de interpelar a la clase trabajadora, que ha sido el núcleo original del pensamiento de izquierda, y las izquierdas están un poco perdidas en ese punto, por lo menos así lo veo yo en los últimos años, ¿no? Y no solamente en Argentina. No, es un problema mundial, ¿no? ¿A qué lo adjudicas? La verdad es que estamos en un momento, es muy difícil, no es solamente una cuestión de, suponete, falta de visión o problemas de estrategia, además, estamos en una especie de encerrona muy complicada, por la cual
es casi inevitable que las poblaciones culpen a sus elencos políticos e instituciones tradicionales por el empeoramiento sistemático de las condiciones de vida que tenemos, sobre todo en los países occidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente los resortes fundamentales de poder han sido sustraídos de los espacios nacionales, están en los espacios transnacionales. Básicamente los resortes que manejan el mercado, que son los que afectan la vida cotidiana de la mayoría de las personas, en buena medida ya no los manejan los estados nacionales. Y cuando los manejan, los manejan, digamos, más bien en favor de los intereses del capital, ¿no? Con lo cual es muy complicado plantear desde los espacios nacionales políticas reivindicativas de las condiciones de la vida de las mayorías, en un contexto en el cual quienes proponen esas políticas realmente no tienen control de alguno de esos resortes. Cuando se intentan políticas en otro sentido, es bastante fácil para los intereses del capital revertirlas o generar situaciones de caos económico. En Argentina lo hemos visto 100 veces suceder esto. Con lo cual es una encerrona bastante complicada, ¿no? Es muy difícil pensar cómo resolver en el plano nacional un problema que no se circunscribe al plano nacional, ¿no? Hablando de estrategias, estamos viendo, por ejemplo, de estrategias de los sectores dominantes y de lo fácil o convocante o fácilmente convocante que les resulta el tema de la cantinera con inseguridad, ¿no? Yo lo charlaba esto con alguna gente del campo intelectual, también con algunos dirigentes políticos, algunos importantes o de valía, que te decían, ¿cómo haces? Con un caso, por ejemplo, como el de esta nena, que fue terrible, esta chica Kim, o el colectivero o el kiosquero. Vos podés tener cierta política de seguridad, podés mostrar ciertas estadísticas. De hecho, la Argentina está muy lejos de ser el país más peligroso de la región. Al contrario, el promedio de homicidios es un 4,6, es uno de los más bajos. Y te aparece o se estimula la masacre mediática a partir de una conmoción muy comprensible y casi no tenés forma de salir. Y voy a confesarte y confesarles lo que alguna gente me decía, una gente conocida incluso. No te puede salir bien. En el marco de los resortes que no manejás, esto que vos dijiste que ponen una encerrona al concepto de izquierda por la desaparición de los estados-nación, etcétera, no te puede salir bien. No te puede salir bien hasta que alguna nueva utopía, algún nuevo concepto de las masas universales desemboquen en otra cosa. Es muy jodido. Y nos desafía intelectualmente. Sí, yo, bueno, no soy obviamente experto en el tema ni me dedico a esto, ¿no? Me parece sí que hay dos dimensiones de este tema. Por un lado hay una cuestión más estructural, que ahora vuelvo en un momento sobre eso. Por otro lado también es cierto que gobiernos de distinto signo en nuestro país han tenido que lidiar con el tema de seguridad y además con el tema policial, ¿no? Con la autonomía que tienen las policías y sumado al narco, ¿no? Sí, claro, sus alianzas con sectores delictivos. Y muchas veces desde el poder ha habido una decisión, digamos, de pactar alguna clase de acuerdo. Bueno, en Santa Fe acaba de suceder. Con esos sectores, ¿no? Me parece ahí que ahí hay margen para tratar de pensar una política que no tenga que ver con acuerdos con estos sectores y con una limpieza más profunda. Yo ya sé que se intentó otras veces y que eso generó problemas complicadísimos, pero me parece que ahí hay un margen para políticas que hagan una limpieza de los sectores policiales más corruptos, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que es estructural, que es cierto, ahí coincido con vos, que es muy difícil
plantear las dimensiones reales del problema de la inseguridad, que no empiezan ni terminan con más o menos policía, o policía más o menos corrupta, digamos. Eso es una sola de las dimensiones. Hay un dato que es conocido hace décadas ya a nivel transnacional, que hay una estadística que es la que más se correlaciona con el aumento del crimen, que es la desigualdad, ¿no? Las sociedades que van aumentando sus niveles de desigualdad ven aumentar sus niveles de criminalidad, y cuando baja la desigualdad bajan los niveles de criminalidad, ¿no? Eso es una dimensión insolayable de la cuestión de la inseguridad, ¿no? Y es muy difícil plantearlo porque siempre parece, o lo hacen aparecer como una excusa. O como progresismo estúpido. O como un sí, pero realmente está correlacionado, es una correlación muy evidente en todas partes. No es tanto la pobreza lo que se correlaciona con la inseguridad como la desigualdad, ¿no? Entonces plantear una solución de este problema tiene que ver con políticas que son de signo opuesto de las que propone la derecha, y es por supuesto mucho más fácil derivar esta cuestión en solamente la dimensión policial punitiva del delito, que por supuesto es una dimensión que también obviamente que tiene que ser atendida, ¿no? Vamos a hacer un breve, se decía corte publicitario, nunca hay un corte, pero bueno. Quedó la convención radiofónicamente, o el convencionalismo. Está Ezequiel Adamovsky en Marca de Radio. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este domingo, 4 de la tarde, Torneo Apertura 2025. Argentino Juniors, Instituto. 5 de la tarde, Vélez, Huracán. Y a continuación, Banfield, Independiente. Radio La Red. No relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Deja, esta vez invito yo. Gracias, amiga. Ah, ¿pagás con Cabal? Yo también pago todo con Cabal, está en todos lados. Ah, y uso mucho QR porque está en las apps de pago. Yo uso Modo, que tiene unas promos buenísimas y se acumulan con las de mi banco. Yo todavía no estoy tan acostumbrada a pagar con el celu, pero compro mucho por internet y pago siempre con Cabal. Es verdad, la aceptan en todas las plataformas. Parecemos dos fanáticas. Tal cual. Si Cabal nos escuchara, nos tendría que pagar el chivo, ¿eh? Acá los chivos los hago yo. Porque cuando elegís Cabal, elegís una tarjeta que está con vos en todos lados, todos los días. Tarjeta Cabal, te acompaña. Billetera Modo con tarjetas Cabal Crédito. Consulta a todas las entidades adheridas en www.cabal.coop. Agenda. Marca de Radio. Hola Eduardo y toda la banda de Marca de Radio. Mi nombre es Francisco Tayana y quisiera invitarlos a todos y todas muy especialmente a una nueva función de Históricas Historias de la Historia, el primer stand-up sobre historia del país. Voy a estar presentándome este jueves 6 de marzo a las 21 horas en el Palacio Victorial, eso es Piedras 722, barrio de San Telmo. En este show vamos a recorrer la vida y obra de personajes extraordinarios, grandes logros, profundos fracasos y muchas de esas condiciones tragicómicas y ácidas de la condición humana. Pueden conseguir sus entradas en boletería.com.ar. Los espero a todos y todas. Abrazo inmenso. Con Día llegas, prepárate. El martes 4 de marzo, si sos Club Día, vas a tener un cupón del 20% de ahorro en toda tu compra. Para aprovecharlo, presenta tu tarjeta Club Día de manera física o digital desde la app Día. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Con Día llegas. Pero bases y condiciones en diaonline.com/legales. 11:28, continúa Ezequiel Adamovsky en Marca. En la nota que mencioné, que escribiste en el diario AR, acerca del huevo de la serpiente, luego de algún recorrido que haces acerca de los signos que se van acumulando, ¿no? Quema de libros, asaltos sobre el Capitolio, intentos de golpe de Estado en Brasil, magnates que apoyan partidos neonazis y hacen saludos nazis, racias para deportar inmigrantes, un genocidio en Gaza a la vista de todos, la multiplicación de discursos misóginos y homofóbicos. Allí es donde decís esto de que cuando un historiador escriba la historia de este tiempo
Asiago se va a sorprender de las múltiples alarmas que hubo de camino hasta aquí. Después de eso, vos decís que esto no surgió de la nada, y resumiendo, lo decís así, lo resumo yo salteándome alguna oración, que el huevo lo puso el PRO, que lo pusieron el PRO y sus aliados a sabiendas o no, que lo empollaron con esmero. ¿Por qué? Yo, trato de formación profesional de mirar los procesos en su largo plazo, ¿no? Es decir, tratar de correrme de la coyuntura y mirar cómo fue evolucionando la cuestión en plazos más largos. Para mí, un parteaguas que tiene que ver con la llegada de Macri al poder en 2015, que, recordemos, llega al poder fingiendo posturas progresistas, o incluso, como decían algunos de sus laderos, presentándolo como un líder izquierdista, ¿no? Socialista. Esto es literal, cuesta recordarlo, pero literalmente así lo presentaban en 2015. Y un gobierno que tuvo un corrimiento, un proceso de derechización muy evidente. Hay que recordar que ya en la última etapa de Macri andaba a los abrazos con Bolsonaro, hablando de la sintonía en común que tenían. Ya los discursos de odio que hoy se han vuelto absolutamente dominantes ya estaban puestos a funcionar allí, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, contra los mapuches, contra las amenazas terroristas inexistentes, fantasmáticas que inventa Patricia Bullrich cada semana. Todo eso estaba ya puesto en juego. Y cuando el gobierno de Macri termina de la manera que terminó, sin embargo con un apoyo en votos bastante importante, Macri hizo la lectura de que faltaba su segundo tiempo, así lo llamó él, y cuando le preguntaban cómo sería el segundo tiempo, básicamente lo mismo pero más rápido, ¿no? Lo que había evaluado que había sido su error fue el gradualismo, y en su segundo tiempo imaginaba un proceso de reformas mucho más profundo y brutal que el que encaró entonces, ¿no? Eso era lo que iba a ser un gobierno de Patricia Bullrich, que fue la candidata del PRO. Por una concatenación bastante aleatoria de cuestiones, terminó perdiendo Patricia Bullrich, y lo que sucedió entonces fue algo que a veces nos olvidamos, que es que Javier Milei gana porque Macri llama a votarlo abiertamente, y luego entran directamente en coalición de gobierno al día siguiente con Patricia Bullrich, la candidata del PRO, no un funcionario X del montón, sino que la que fue la candidata al PRO, entra a formar parte del gobierno y se pasan directamente a La Libertad Avanza una serie de dirigentes del PRO, y desde ese momento gobiernan básicamente en coalición, ¿no? Desde el Congreso. El PRO decididamente, el radicalismo con alguna protesta o algún gesto de distanciamiento, pero dando los votos necesarios, incluso la gente de la coalición, parte de la gente de la coalición cívica, Margarita Stolbizer, digamos, todo el conjunto de aliados de lo que votaron la ley base, de lo que fue el macrismo, hasta ahora por lo menos están apoyando de manera muy decidida a este gobierno, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es legítimo leerlo como ese segundo tiempo del macrismo, ¿no? O sea, que Macri fue el que empolló. La verdad es que, digamos, ahora, en estas últimas semanas, porque esto cambia semana a semana, de pronto parece que hay una alianza inminente entre Macri y Javier Milei, de pronto parece que están un poco más lejos, están en las negociaciones que estarán llevando a cabo a puertas cerradas. Se ve que es difícil ponerse de acuerdo, pero en lo que tiene que ver con el proyecto de largo plazo, hay una sintonía, me parece, muy, muy evidente, ¿no? Y hay una continuidad entonces entre ese momento de 2015 y el actual, ¿no? Hoy lo vemos, digo, la idea de meter jueces en la Corte Suprema por la ventana por decreto, ya lo había intentado Macri, hasta en esas ideas, digamos, hay una continuidad muy evidente. A Macri lo hicieron someterse a las instituciones, a Milei no. La Corte Suprema le aceptó esta jugada de manera casi inmediata. Hay una continuidad muy, muy grande, ¿no? Entonces eso a mí me parece importante advertirlo para que no estemos esperando de parte, sobre todo el PRO,
quizás, ojalá, alguna parte del radicalismo reaccione en algún momento, pero no de parte del PRO ninguna actitud de resguardo de el Estado de Derecho, y no hablemos de la democracia, ¿no? Aunque sea simplemente el Estado de Derecho. Te hago una última antes de cerrar volviendo al libro. ¿Cuánto juega en la indiferencia popular o incluso en el apoyo o en la expectativa que todavía buena parte de la sociedad tiene o parece tener respecto de Milei? ¿Cuánto juega la inopia o la atonía opositora y particularmente un peronismo que, esto corre por mi cuenta, no sé si estás de acuerdo, está en la crisis de identidad más grave de su historia? A mí me parece que lo que más juega en el apoyo popular es la experiencia bastante desastrosa del gobierno anterior, ¿no? La verdad que el gobierno anterior fue muy, muy malo, terminó con una economía totalmente destruida, con un nivel de inflación que efectivamente era una disrupción de la vida cotidiana de las personas enorme. Uh-huh. Me parece que eso es lo que más juega, ¿no? El temor del desastre económico, que era un temor justificable porque había elementos para ese temor, el empobrecimiento masivo de partes de la población y todos los otros problemas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Me parece que eso pesa... ¿Te parece más la memoria? ¿Te parece más el peso de la memoria, por lo menos de la reciente, que la falta de alternativas? No, lo que pasa es que están relacionados. Me parece que ese gobierno terminó como terminó porque no representaba o no trajo una alternativa de cambio factible, viable y mejor, y terminó como terminó, ¿no? Me parece que están relacionadas las dos cosas. La falta de norte que vos encontrás en el peronismo me parece que tiene que ver con una falta de norte que ya uno podía verla mucho antes, ¿no? De esto también en su momento escribí. Hubo un cierto agotamiento de lo que fue el horizonte o el proyecto kirchnerista que ya se veía en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, y no es casual que los 3 candidatos que logró presentar el kirchnerismo desde ese momento a esta parte hayan sido, ¿no? Que no fueron, ¿no? Scioli, que hoy está en el gobierno, Massa, nada menos, ¿no? Alberto Fernández, que fue el desastre inapelable que fue, y Massa, que realmente hay que resaltar que tuvo una responsabilidad bastante directa en el descalabro económico en el que terminó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y ninguno de los 3 candidatos identificable con ninguna, digamos, para decirlo suavemente, ninguna visión progresista o de cambio profundo o de alguna reforma estructural que nos saque de esta situación en la que estamos, ¿no? Son más bien candidatos en su momento identificados más bien con la centro derecha más que con otra cosa, ¿no? Y en el caso de Scioli, insisto, hoy mismo dentro del gobierno de ultraderecha, ¿no? Es decir, lo que fue la alternativa de recambio del kirchnerismo en las elecciones de 2015, lo que se suponía que iba a enfrentar al gobierno de Macri, es hoy está incluso más dispuesto a ser visto como alguien de ultraderecha que Macri, ¿no? Eso me parece que habla de un agotamiento que no es de ahora, ¿no? Que viene de larga data también. Vuelvo al libro para despedirte. ¿Qué te enseñó a investigar sobre el antiguo carnaval de Buenos Aires? ¿Te llevaste alguna sorpresa? Sí, no, muchísimas. Además de divertirme un montón, porque es un objeto de estudio, creo que es el libro con el que más me divertí. El libro, recuerdo, es La fiesta de los negros. Llegué al interés por el carnaval por el tema del que me escuchaste hablar muchas veces, que es lo que más me interesa en mi investigación como historiador, que es cómo afectaron las diferencias de color, las diferencias étnicas en la conformación de las identidades de clase en Argentina, ¿no? ¿Qué nos hizo la heterogeneidad étnica? ¿Qué nos hizo como sociedad, ¿no? ¿Cómo tramitamos esas diferencias? Ese es el tema de mis libros anteriores también. Y yo sabía desde hace mucho que en el carnaval porteño habían convivido a fines del siglo XIX una cantidad de comparsas de afroporteños, que son las que aportaron la sonoridad del candombe,
y también colaboraron en el surgimiento del tango, con una historia también apasionante desde lo musical. Es decir, sabía que había habido esa impronta afro en nuestra cultura popular canalizada por el carnaval, y sabía también que habían convivido esas comparsas con comparsas de blancos que se tiznaban la cara e imitaban lo que hacían las comparsas de negros. Tocaban candombe, salían vestidos parecidos. Yo no tenía, cuando empecé la investigación, la menor idea de en qué consistía ese encuentro extraño. Había aprendido por otras lecturas de lo que sucedía en otros escenarios, sobre todo en Estados Unidos, que la imitación de los negros o el tiznado facial tenía que ver con una práctica de parodia racista. Entonces, digamos, fui al carnaval pensando que a lo mejor encontraba algo parecido, y terminé encontrando algo bastante diferente, ¿no? Estas comparsas de blancos de clase baja, que imitaban el candombe de los negros, se vestían como ellos, incluso se tiznaban el rostro, que más bien fueron como lo fueron también en Uruguay, donde todavía existen esas comparsas de blancos tiznados, ¿no? Lubolos lo llaman allí. Fueron más bien ejercicios de aproximamiento, de encuentro, de construcción de lazos afectivos entre pobladores de clase baja blancos y los afro porteños, ¿no? Incluso encontré también que había una cantidad de comparsas en esa época que hacían candombe y eran mixtas, eran de blancos y negros, cosa que también pasaba en Uruguay y sigue pasando hoy, ¿no? Me parece a mí que el carnaval contribuyó a difundir o a crear una cultura popular que desde entonces en nuestro país ha tenido muchos elementos disidentes respecto a los discursos oficiales, ¿no? En Argentina, viste que conviven, por un lado, ese discurso blanqueador, esta idea de que somos un país blanco y europeo, convive eso que es muy fuerte, muy pregnante, muy poderoso, convive con identidades populares que reivindican lo negro de muchas maneras, ¿no? Vieron que entre nosotros, por ejemplo, llamarse uno a otro negro se hace en signo afectuoso. Existe un cierto orgullo de ser un negro, por ejemplo, en las letras de cumbia, en las letras de elegante últimamente está muy, muy presente, ¿no? Es decir, convive el desprecio por lo negro, convive un racismo muy, muy fuerte, muy de muchos efectos negativos, convive con una reivindicación plebeya, popular de lo negro que choca con ella y que han forjado un poco nuestra historia en el siglo XX. Está bueno eso. Sí, bueno, está bueno. En una parte está bueno. Claro. Después de todo lo que hablamos podría estar peor. Una cosa así. Gracias, Ezequiel. El libro es La fiesta de los negros y el legado en la cultura popular del antiguo Carnaval de Buenos Aires. Pasó Ezequiel Adamski. Roxana Russo.